Hola a todas esas almas y mentes curiosas que buscan conocimiento y que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. ¿Estamos listas para sumergirnos en un laberinto de ideas y emociones? Hoy nos aventuraremos en los misterios de la mente humana, explorando cómo nuestras experiencias y perspectivas se entrelazan y nos enriquecen mutuamente. Así que, ¿por qué no vas por tu taza de café que aquí te espero? El tema de hoy es reescribiendo la historia, la empatía como arma contra la violencia. Imaginemos un mundo donde las palabras se convierten en piedras y los silencios en grietas. Es un terreno árido, lleno de huellas que no saben de dónde vienen ni a dónde van, porque caminan en círculos de incomprensión. La violencia es esa sombra que crece bajo un sol abrasador, alimentada por las semillas del miedo y la indiferencia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo revertimos este paisaje? Ese donde cada acto de violencia es un susurro ignorado, una lágrima que nunca tocó tierra. Es como un río seco que clama por volver a su cauce, pero encuentra muros en lugar de horizontes. Al mirar más cerca, vemos que detrás de cada mano alzada hay un corazón endurecido, y detrás de cada grito, un alma que olvidó cómo suspirar. Y eso definitivamente es muy triste. Por otro lado, nos encontramos con la empatía, y es como un puente antiguo, cubierto de musgo, casi perdido en la memoria. Es un sendero que podría unir las orillas opuestas del odio y el entendimiento, pero que permanece oculto porque pocos saben cómo buscarlo. Caminarlo no es fácil, requiere paciencia, un oído dispuesto y un alma despojada de prejuicios. Pero el paso para llegar a este puente es que debemos primero detenernos, silenciar el ruido de nuestras propias ansiedades, abrir las manos en lugar de cerrarlas. Este es un acto de valentía, así como mirar a los ojos a esa otra persona que creemos distinta a nosotras, y descubrir que su reflejo también nos habita. La empatía no es la solución final, pero es el destello que enciende el fuego del cambio. Es por eso que hablamos de reescribir la historia, porque es así, que en este libro, lleno de cicatrices, surge la posibilidad de escribir nuevas líneas que no nieguen las heridas, pero las honren y las trasciendan. Este es el umbral donde nos detenemos ahora, con una pluma para escribir en la mano y una pregunta en la otra. Entonces, ¿qué historias elegiremos contar cuando nuestras páginas se llenen de empatía en lugar de violencia? ¿Y qué tal si empezamos con nuestra historia como seres humanos? La primera es la interdependencia como cuna de la humanidad. En las primeras sociedades humanas, la vida era un acto colectivo. La caza, la recolección y el refugio no eran posibles sin una red intrincada de colaboración. Cada individuo era ese hilo conductor que aportaba habilidades únicas para sostener el conjunto. La empatía emergía de manera natural, no como un gesto altruista, sino como una herramienta de supervivencia, porque al entender el dolor ajeno era prever el propio, y cuidar del grupo era cuidar de nosotras. Esas donde las conexiones emocionales no eran adornos, sino puentes que unían necesidades compartidas, construyendo una comunidad capaz de enfrentar un mundo implacable. Sin embargo, donde hay comunidad, también hay conflicto. La violencia, en sus formas más tempranas, surgía no del deseo de destruir, sino de la desesperación por preservar. En un entorno donde los recursos eran limitados, las tensiones aparecían cuando las necesidades individuales parecían chocar con las del grupo. Desde una mirada de desconfianza, una palabra malinterpretada, podían encender fuegos que ponían en riesgo la cohesión. Pero incluso en esos momentos la violencia no era solo un fin, sino también un mensaje, y ese mensaje era un grito desde lo profundo del miedo, pidiendo ser escuchado. Y luego nos encontramos con la empatía como reconciliadora. Frente a estas rupturas, la empatía actuaba como un bálsamo. En las grietas abiertas por el conflicto se reconocía la necesidad de reparar el tejido común. Los primeros humanos, al mirar al otro y ver un reflejo de sí mismas, entendieron que su fuerza no estaba en la confrontación, sino en el retorno a la unión. Los rituales, las narraciones compartidas y los gestos de reconciliación nacieron de esta comprensión instintiva de que el bienestar colectivo superaba cualquier ganancia individual. Así, tanto la violencia como la empatía, en su danza primigenia, moldearon las bases de la humanidad, recordándonos que somos, al fin y al cabo, seres profundamente sociales, haciendo la salvedad de que unos son más que otros. A medida que las comunidades humanas crecieron, el círculo de interdependencia se amplió. Los lazos que alguna vez unieron a pequeños grupos se transformaron en tejidos más complejos, de aldeas, clanes y eventualmente civilizaciones. Las tareas se diversificaron. Algunos cultivaban la tierra, otros cazaban y otros entretejían historias alrededor del fuego para unir a las generaciones. Ahí la empatía continuaba siendo ese pegamento invisible que permitía la cooperación. Era el puente entre el individuo y el colectivo, esa brújula que ayudaba a navegar entre las diferencias y las aspiraciones compartidas.
una donde la vida comunitaria se volvió un reflejo de esa red, donde cada hilo sostenía al otro. Después apareció la violencia en la era del crecimiento. Con el desarrollo llegaron también nuevos conflictos. Las tierras cultivables, el acceso al agua o el control de los recursos esenciales se convirtieron en puntos de tensión. La violencia, que antes era esporádica y localizada, encontró formas más estructuradas, desde guerras hasta jerarquías opresivas. Con la aparición de líderes y la desigualdad en la distribución de bienes, surgieron disputas sobre poder y pertenencia. Pero al igual que en las primeras comunidades, esta violencia no solo destruía, hablaba. Era una forma de comunicar la insatisfacción y las fracturas dentro del sistema social. Un recordatorio constante de que las necesidades no satisfechas podían encender cualquier chispa. Igualmente apareció la empatía como arquitectura social. En medio de estas tensiones, la empatía evolucionó de un instinto de supervivencia a un pilar cultural. Las comunidades desarrollaron normas, leyes y rituales diseñados para reducir los conflictos y fomentar el entendimiento. Surgieron mediadores, líderes compasivos y narrativas que enseñaban la importancia de cuidar al prójimo. Incluso en los momentos más oscuros, las expresiones de empatía como el perdón y la reconciliación demostraron ser fuerzas transformadoras que podían restaurar el equilibrio. La comunidad en su esencia era un espacio de negociación continua entre el conflicto y la cooperación, una danza perpetua entre la fragilidad humana y su capacidad infinita para conectar. Pero apareció la era moderna. Nos encontramos con la interdependencia en un mundo globalizado. En esta era moderna, la humanidad ha generado una red global donde las acciones de una persona, comunidad o nación resuenan a kilómetros. La interdependencia es más evidente que nunca. Las economías, los avances científicos y las culturas están profundamente enmarcadas. Sin embargo, este entramado también ha desdibujado los límites emocionales y culturales. La empatía, que antes se enfocaba en pequeños círculos, ahora enfrenta el desafío de abarcar a desconocidos, culturas diversas y problemáticas globales. Es el hilo que nos recuerda que aunque nuestros mundos parezcan diferentes, nuestras necesidades esenciales son las mismas. Igualmente nos encontramos con la violencia en un mundo de contrastes. Con el progreso, la violencia ha adoptado nuevas formas, guerras que se libran por ideologías, desigualdades que desgarran comunidades y conflictos silenciosos que nacen de la exclusión y la indiferencia. Unas donde las tecnologías que conectan también se han convertido en armas. Las palabras pueden ser unas balas digitales que laceran y la desinformación puede sembrar tanta discordia en segundos. Pero al igual que en el pasado, esta violencia sigue siendo un grito, aunque más difícil de escuchar entre tanto ruido. Habla de injusticias no resueltas, de sistemas que priorizan el poder sobre el bienestar colectivo y de corazones que se han desconectado por completo del sufrimiento ajeno. Pero está la empatía como revolución moderna. En este contexto, la empatía es un acto radical, es la fuerza que impulsa movimientos sociales, la inspiración detrás de políticas inclusivas y el alma de iniciativas que buscan curar un mundo que está completamente fragmentado. En la era moderna, la empatía ha encontrado nuevas herramientas, el arte, la tecnología y las historias globales que conectan a las personas más allá de las fronteras. Es una respuesta a la violencia, un recordatorio de que en medio de la complejidad, nuestra humanidad compartida sigue siendo la base para construir un futuro. Hoy más que nunca, la empatía no es solo una virtud, es una estrategia esencial para la supervivencia y la prosperidad colectiva. Y definitivamente nos encontramos con la era posmoderna, esa donde la interdependencia sigue más que nunca fragmentada. En la era posmoderna, la humanidad vive en un caleidoscopio de conexiones, esa es donde las redes digitales han tejido un mundo hiperconectado. Pero esta interdependencia parece más dividida que unida. Es una isla rodeada de pantallas, construyendo realidades personales que a menudo no dialogan con los demás, y aunque compartimos información a velocidades tan vertiginosas, la profundidad de las conexiones emocionales se está diluyendo en la superficie. Una donde la empatía enfrenta un reto único, abrirse camino en un mundo saturado de estímulos, haciendo que la violencia sea la desconexión emocional. La violencia en la era posmoderna es más compleja y sutil, pero no menos devastadora. Está presente en los discursos polarizados, en la exclusión sistemática y en la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Surge de una desconexión emocional profunda, donde ese otro se convierte en un enajenamiento, en un objeto, en una necesidad más que un ser humano. Unas donde las dinámicas globales como las crisis climáticas o las desigualdades extremas agravan más tensiones, mientras que la saturación de imágenes violentas genera una peligrosa anestesia colectiva, una desensibilización sistemática a normalizar todo lo nefasto, entre ellas la violencia, porque en este contexto ya no es solo un acto físico, sino un estado mental y cultural que perpetúa la desconexión. Aquí,
La empatía es como un acto de resistencia. En este paisaje un tanto o muy fragmentado, la empatía emerge como un acto contracorriente, una resistencia silenciosa a la alienación. Es la habilidad de ver a través de las pantallas y las diferencias, de restaurar el rostro humano detrás de los números y las estadísticas. Aquí la empatía posmoderna no solo se enfoca en comprender a la otra persona, sino también en cuestionar las estructuras que nos separan, donde los movimientos globales de justicia social, activismo ambiental y bienestar colectivo son ejemplos de cómo la empatía puede ser la base para reimaginar esa sociedad. En un mundo donde el ruido es constante, la empatía no solo es una virtud, sino una luz que ilumina el camino hacia una humanidad más consciente y más unida. Con todo esto, ¿qué podemos decir? La violencia podemos verla como un árbol oscuro que poco a poco crece en ese jardín del alma. Es a donde sus raíces no nacen fuertes, pero sí se alimentan de los nutrientes que encuentran bajo la tierra. Y entre las sombras de lo impronunciable, es ahí cuando ese miedo se filtra como agua estancada dentro de las superficies de lo que no se desea, como las frustraciones que caen como símbolo de esas hojas muertas, las heridas que se transformaron en cicatrices eternas que están enterradas y que nunca se atreven a sanar. A medida que el árbol va creciendo, sus ramas se alzan hacia ese cielo que parece lejano y difícil de alcanzar, como las manos completamente desesperadas, buscando algo que no entienden. Pero este árbol no es único. Lo ayuda a plantar los susurros oscuros que se esconden tras las sombras de la complicidad y el anonimato, que el viento trae consigo de la historia, las tormentas que esas sociedades marcan entre las fallas, que no buscan reconciliación ni dar abrigo desde los suyos, hasta los otros por estar entre conquistas que no tienen sentido ni propósito, solo para alimentar el ego, y donde en vez de cuidar el terreno donde cada semilla debiera florecer, solo hay pantanos de gritos ahogados de desesperación por no ser escuchados. Esos donde a veces las raíces se enredan entre piedras que se formaron con filamentos de elementos cortopunzantes que tienen en sí el ADN de todo lo que arrasó por su paso, naturaleza, animales y personas inocentes o culpables. También trae consigo la pobreza, la exclusión y ese odio que ha sido enseñado de generación en generación por pensamientos que no construyen, sino que se diluyen en ríos inoperantes de miedos e inseguridades. Otras veces este árbol se alimenta de un veneno aún más silencioso, el vacío que está entre el sinsentido, entre ellos esos nacionalismos poco argumentados, pero que solo arrasan, la desconexión entre los valores principales que ya no le impiden transgredir a inocentes e incluso robar su último aliento a costa de ideales, y la falta de amor que surge de la imposibilidad de entender que no está fuera de, y que solo comprendiendo lo esencial es posible más de una cosa. Es ahí cuando el tronco de la violencia toma forma y es duro, es rígido, y en su corteza se inscriben muchos nombres en distintos dialectos. Uno es injusticia, otro es desigualdad, otro es desesperanza y otro, desafortunadamente, es deshumanización. Eso es donde cada anillo centímetro de crecimiento que suma con los años nos continúa contando más de una historia de gritos inocentes, de golpes que nunca debieron darse, de heridas que dicen ser justificadas para acabar con masas inocentes, de palabras filosas que nos laceraron más hondo que cualquier cuchillo, y que se esconden entre silencios sigilosos de poder y transgresión, de miedos por proteger una situación ilusoria, y por muchos más elementos que de describir no acabaríamos. Y sin embargo, este árbol que tomó su fuerza y su dominio no es invencible, porque la violencia es escandalosa, es destructiva y genera mucho miedo, pero siempre ese es su fin, hacer que nos escondamos y no tomemos acción pacífica, que nos ocultemos entre la indiferencia que alimenta esos nutrientes. ¿Y qué pasaría si el terreno se transforma? ¿Qué pasaría si el agua se limpia? Porque solo son unos cuantos. ¿Y qué pasaría si se reemplaza el miedo por luz de entendimiento? ¿Y qué pasaría si miramos de frente comprendiendo eso que ocultan? ¿Y qué pasa si tocamos sus ramas con sensibilidad entre nosotras, nosotros o nosotras? Algo inesperado puede ocurrir. El árbol comienza a notar que algo es diferente y puede detener quizás su crecimiento. Entonces, ¿qué pasarán con sus hojas, que antes eran grises y filosas, que al contacto eran hirientes? Que pueden comenzar a caer y la tierra misma puede regenerarse con otros nutrientes, así como se hace con los ríos y demás elementos que deberíamos proteger. Pero esto requiere algo más grande que el esfuerzo de una sola mano, de una sola comprensión. Requiere una voluntad entre otredades para replantar ese jardín entero, porque la violencia al final no es un monstruo que habita fuera de nosotros, ni puede ser igualmente comparado con el instinto de supervivencia de un animal, porque es distinto, este es calculado, es completamente destructivo y es una sombra que reflejamos y le damos fuerza cuando olvidamos cuidar quiénes somos. Es en esa resonancia de lo que no resolvemos, son en esas creencias que nos limitan,
Son esas inseguridades forjadas entre tantas inclemencias, son cadenas cíclicas que nos rompemos, son esas palabras o silencios que utilizamos para infligir dolor y que no transformamos en abrazos conciliatorios, de oportunidades para saber que es valiosa pese a todo. Y aunque las raíces de este árbol son profundas, no necesariamente son eternas, y cuando se planta con amor, con dedicación, con comprensión y con entendimiento, crece más alto. ¿Tomará tiempo? Sí. ¿Será difícil? Sí. ¿Requerirá más nutrientes? Sí. Pero en este jardín del mundo, el origen de la violencia no es más que la ausencia de aquellos que da vida. La empatía, el cuidado, el entendimiento, allí donde faltan las sombras, florecen. Allí donde se siembran, las sombras retroceden. Uno de los cuestionamientos más básicos que constantemente nos hacemos es que como la violencia es de puertas para afuera, no me afecta. ¿Será eso cierto? La violencia, por tanto, no solo afecta al individuo directamente involucrado, sino que se propaga como ondas en un estanque, tocando cada rincón de su vida, de sus relaciones y de la sociedad misma. Y en última instancia, nos priva de algo esencial, la capacidad de sentirnos seguras, amadas y respetadas. Es un veneno silencioso que se infiltra en todos los aspectos de nuestra existencia, erosionando nuestra humanidad, nuestra capacidad de conectar con los demás y nuestro bienestar a nivel emocional y social. Es por eso que estamos generando comunicaciones llenas de violencia, disfrazada a través de una serie de dinámicas y patrones que, aunque pueden parecer inofensivos a simple vista, son profundamente dañinos para nuestras relaciones y nuestro entramado social. En muchos casos, esta violencia se disfraza bajo la apariencia de indiferencia, descalificación, desdén o incluso pseudo-amabilidad, pero sus efectos son igualmente destructivos. A nivel personal, la violencia disfrazada se refleja cuando ignoramos nuestras propias emociones o las reprimimos bajo la falsa creencia de que no son importantes. Esta represión genera una desconexión interna que, aunque no sea visible, sí influye en cómo nos relacionamos con los demás. También se expresa a través del autoengaño, donde nos decimos a nosotras que estamos bien cuando en realidad estamos heridas. Y eso no tiene nada de malo aceptarlo. Al no expresarnos de manera genuina y saludable, comenzamos a crear una violencia interna que se refleja en nuestra incapacidad para comunicar nuestras necesidades o establecer límites, o abrirnos a esas otras personas. En los amigos y la pareja, las comunicaciones violentas suelen disfrazarse bajo el concepto de consejos o críticas constructivas, pero a menudo se basan en juicios dañinos, manipulación emocional y control disfrazado de cuidado. En lugar de fomentar el entendimiento mutuo y la empatía, estas dinámicas tienden a generar un espacio de inseguridad, competencia y desconfianza. A nivel social, en vez de una confrontación directa, esta violencia se manifiesta a través de la marginalización de grupos considerados diferentes, a menudo camuflada en un lenguaje políticamente correcto, que minimiza los efectos reales sobre las personas afectadas. La violencia estructural en las instituciones sociales también es un tipo de violencia disfrazada, como las desigualdades económicas o raciales, que perpetúan los ciclos de pobreza y discriminación sin un enfrentamiento explícito. En el ambiente, la violencia suele ser una forma de violencia disfrazada bajo una premisa de desarrollo económico o progreso. El consumo excesivo, la contaminación, la explotación de recursos naturales se presentan como necesarias para el crecimiento, pero son una forma de agresión continua a la tierra, a los ecosistemas y a las futuras generaciones. Esta violencia no se ve de inmediato, pero sus efectos devastadores a largo plazo son innegables. Un ejemplo es la tala sistemática de bosques para la expansión agrícola o urbana. A menudo se nos argumenta que es necesario para alimentar a la población o desarrollar la economía, pero la verdadera violencia se encuentra en la destrucción irreversible de los ecosistemas y el desplazamiento de comunidades indígenas o fauna y flora que dependían de esos bosques para su supervivencia. En las mascotas, la violencia hacia ellas se disfraza bajo la creencia de que son propiedad y son seres con sus propias necesidades emocionales y físicas. El maltrato puede ser sutil como la negligencia en la atención de su bienestar o más evidente como en los casos de abuso físico o emocional, entre otros. Sin embargo, la violencia también se da cuando tratamos a nuestras mascotas de manera egoísta, forzándolas a adaptarse a nuestros deseos y necesidades sin considerar su bienestar y sus propios tiempos y procesos. Un ejemplo es dejar a una mascota encerrada durante horas sin contacto humano o sin ejercicio adecuado, bajo la premisa de que es solo un animal, cuando en realidad está sufriendo estrés y ansiedad por la falta de compañía y atención. Esta violencia disfrazada de indiferencia no solo afecta a la mascota, sino que refleja una falta de empatía y conciencia en la persona, porque no son objetos, son seres sintientes. En la escuela y trabajo, la violencia se manifiesta a través de la competencia destructiva.
la explotación laboral y el bullying emocional. En la escuela los estudiantes pueden ser acosados o descalificados por sus compañeros o incluso por maestros que no reconocen la importancia del bienestar emocional. En el trabajo las dinámicas de poder pueden ser igualmente agresivas, donde se espera que los empleados trabajen más allá de sus capacidades en respeto por la salud mental y emocional y tiempos laborales óptimos. Con todo lo anterior que vemos, cómo la violencia disfrazada se entreteje en nuestras interacciones diarias, camuflándose bajo diversas justificaciones que muchas veces parecen inofensivas o incluso positivas. Esta violencia, que se alimenta de la indiferencia, el egoísmo y la falta de empatía, no se ve inmediatamente, pero su impacto es profundo y duradero. Aquí la violencia en sus diversas formas nos separa de nuestra humanidad y la de los demás, creando espacios donde el dolor y la desconexión son la norma. Es necesario reconocer estas dinámicas para poder transformarlas y construir una cultura de comunicación basada en el respeto, la compasión y el entendimiento mutuo. Pero no nos detenemos a pensar en qué originó tal situación, cuáles son sus heridas, que aunque no son justificables ni condonables, requieren atención. Este tema inicialmente surgió por una conferencia que expresé sobre redefiniendo al enemigo en el aula, las emociones con la etiqueta de la empatía, pero decidí no presentar esa posición porque había que observar esto desde una dinámica mucho más amplia. Y aunque a veces aborde el mismo tema de una conferencia, aquí puedo aprovechar para afrontarlo desde una perspectiva distinta. ¿Pero qué es la empatía? Y sobre todo, ¿por qué mucha gente dice estas palabras tan corrientes? Es que yo soy muy empática. Y aquí vienen 10 ejemplos de esta empatía disfrazada de egoísmo. 1. El consejo no solicitado. Cuando alguien escucha a una persona expresar su dolor y en lugar de validar sus emociones, interrumpe con: entiendo cómo te sientes, pero deberías hacer esto. No se trata de ayudar, sino de demostrar que saben más o tienen una solución superior. 2. El me preocupo por ti. El controlador. Un amigo insiste en ayudar tomando decisiones por otro bajo la excusa de cuidarlo. Yo sé lo que es mejor para ti porque me importas mucho. En realidad, busca controlar la situación y reafirmar su superioridad. 3. El héroe público. Cuando alguien dona tiempo o recursos para causas benéficas, pero lo publica en todas sus redes sociales con mensajes como: solo quiero inspirar a otros a ser tan generosos como yo, la ayuda está condicionada a la validación social. 4. El que te hace sentir culpable por su bondad. Sabes que siempre estoy aquí para ti, aunque me cuesta mucho tiempo y energía. Es la frase típica. No buscan apoyar sino ganar puntos emocionales al victimizarse por su esfuerzo. 5. El que siempre compara su sufrimiento. Cuando alguien escucha a otra persona hablar de sus problemas pero responde: yo sé lo que sientes, cuando a mí me pasó fue aún peor. Más que empatía, están desviando el foco de atención hacia ellos mismos. 6. El falso defensor. Se posicionan públicamente en contra de una injusticia diciendo: esto me afecta profundamente, para ganar simpatía, pero no hacen nada concreto para cambiar la situación. 7. El amigo del secreto compartido. Escuchan a alguien confiándoles un problema solo para luego decir a otros: no sabes por lo que está pasando, pobre, pero no puedo contarte más. Pretenden preocuparse, pero solo buscan protagonismo compartiendo información privada. 8. El hazlo por tu bien. El manipulador. Cuando alguien critica a otra persona bajo la excusa de ser honesto: te digo esto porque te quiero y quiero que mejores, pero realmente siempre te equivocas en esto, esto y esto. Más que empatía, es una forma de imponer su visión. 9. El que entiende pero te presiona. Sé que estás cansado y lo respeto, pero por favor, haz este favor por mí. Sabes que no se lo pediría a nadie más. Utilizan la supuesta comprensión para obtener lo que desean. 10. El que te escucha para luego invalidarte. Cuando alguien presta atención a los sentimientos de otra persona y luego dice: no entiendo por qué te afecta tanto, yo habría hecho esto y punto. Más que empatía, buscan imponer su propia perspectiva como superior. Con estos ejemplos ilustro con palabras o gestos que aparentemente son empáticos, pero en realidad son manipulados para satisfacer necesidades egoístas, porque la verdadera empatía no busca protagonismo ni validación, sino que se centra genuinamente en comprender y apoyar a la otra persona. Pero en realidad, ¿qué es empatía? Es la capacidad de percibir, comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias emocionales de otra persona, poniéndose en su lugar de manera genuina y sin juicios. Es un puente emocional que conecta a las personas, permitiéndoles experimentar desde el interior lo que el otro vive, aunque no lo hayan experimentado personalmente. Características importantes de la empatía: reconocimiento emocional, identificar correctamente las emociones de otra persona. Otra es perspectiva compartida, ponerse en los zapatos del otro para entender su punto de vista o contexto. Otro es la resonancia emocional, sentir en cierto grado las emociones de la otra persona, como tristeza, alegría o dolor.
Y está la acción compasiva. A menudo la empatía impulsa a ayudar o apoyar, pero sin intención de imponer soluciones propias. Diferencias con otros conceptos relacionados, como la simpatía: sentir compasión o lástima por alguien, pero sin involucrarse profundamente en su perspectiva. Compasión: una respuesta activa y amorosa que busca aliviar el sufrimiento del otro, mientras que la empatía es más pasiva, solo sentir o comprender. Y la proyección: interpretar los sentimientos del otro basándose en nuestras propias experiencias, sin intentar comprenderlo realmente. Es por eso que la empatía es un componente esencial para la conexión humana, la resolución de conflictos y el fortalecimiento de las relaciones auténticas. Es una habilidad que puede desarrollarse a través de la escucha activa, la apertura y la práctica de la sensibilidad hacia los demás. Otra forma de ver la empatía es como un río cristalino que fluye a través de esas tierras áridas que hemos construido y fortalecido en nuestra existencia. No es un torrente impetuoso que arrastra ni un murmullo distante que parece no tener resonancia en nuestros días, sino un cauce que va transitando de manera tranquila, que sabe escuchar ese susurro del viento y la profundidad de la roca esculpida, o simplemente dejada ahí con un propósito. Este río no discrimina entre las flores que a su paso encuentra, puesto que alimenta tanto a la hierba más humilde como a esa rosa que se levanta con su altivez, indicando que está ahí para defenderse, aún con sus 4 espinas, entendiendo que cada ser tiene su raíz, su historia y su necesidad de agua. Cuando dos almas se encuentran, la empatía puede llegar a ser ese puente etéreo, que quizás les conecta desde el primer instante, construyendo caminos que están por encima de nuestra imaginación, porque no se ven, pero se sienten. Es ese acto dentro de una posibilidad de mirar más allá de lo evidente y la superficie, de conocer esos paisajes que están ocultos en esa otra persona, y de poder ofrecer ese abrazo en un silencio delicado y enternecedor, porque no pide nada, pero todo lo da, puesto que con cada gesto empático, un poco de esa desolación se va disolviendo en ese otro, y en concordancia, ese vacío se convierte en un espacio compartido, lleno de comprensión y de luz, ya que en el vínculo más profundo, la empatía es ese soplo que calma, ese que permite que aunque el mar esté completamente enmarañado por las tormentas, los barcos deben seguir navegando, sabiendo que las aguas siempre van a encontrar su calma. Los beneficios pueden ser invisibles, pero palpables, porque la empatía transforma ese dolor en alivio, el miedo en valentía y la indiferencia en amor. Pero lo más importante es que nos recuerda que somos parte de un mismo todo, que nuestras huellas no pasan porque sí y no son invisibles, sino que dejan un rastro no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de esas otras personas, que somos reverberaciones de lo que damos y recibimos. La empatía es ese lazo que no se ve pero se siente, es ese lazo que repara cuando las palabras no alcanzan, que nos posibilita sanar cuando el silencio es el único lenguaje posible, uno constructivo, como el río que fluye en armonía con la tierra que lo acoge. La empatía es ese fluir lleno de entendimiento, que alimenta nuestros vínculos y nos permite crecer en conjunto, no como pensamos, como islas separadas, sino como un continente lleno de vida, amor y esperanza por todo lo que nos rodea. Y aquí, en esta reflexión, se abre un espacio para explorar algo más profundo, porque no necesitamos desplegar nuestros argumentos ni inflar nuestros egos. No necesitamos amenazar con destruir al otro, porque el otro al final es nuestro espejo. La violencia asume su rol como un grito desesperado de nuestras inseguridades más profundas. Desde la psicología entendemos que la agresión muchas veces emerge de un miedo inconsciente, el miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a no ser suficientes. Y la violencia es en su núcleo una máscara, es decir, un mecanismo de defensa que intenta ocultar aquello que no podemos enfrentar dentro de nosotras, como el ego inflado, la necesidad de dominar, la urgencia de invalidar a la otra persona. Son síntomas de una herida no sanada, de un niño interior que aún busca consuelo y seguridad en un mundo que a veces parece implacable. Pues la empatía, en contraste, nos permite desarmarnos. Es un acto de valentía porque exige que nos miremos sin disfraces, que reconozcamos nuestras fragilidades y al hacerlo podamos también reconocer las del otro. La empatía transforma el silencio en un espacio seguro y el entendimiento en un puente hacia la reconciliación, no solo con los demás, sino con nuestras propias sombras, porque las tenemos. Imaginemos entonces un mundo donde el río de la empatía fluya libremente, donde dejemos de vernos como adversarios y comencemos a reconocernos como reflejos, como partes de un continente unido. No necesitamos las armas del ego, porque lo que realmente necesitamos es valor. Valor para amar, valor para comprender, valor para construir un lenguaje común que nos permita sanar en correspondencia. Y surge la pregunta,
¿Qué huellas deseamos dejar en este profundo entramado humano? Y sobre todo, ¿qué tipo de río queremos ser en ese flujo infinito de conexiones y significados? Pero esto no es posible sin un conocimiento de sí, sin un entendimiento y amor propio, sin un reconocimiento de nuestras vulnerabilidades y una construcción de todo lo que implica crecer, porque nadie termina de crecer, ni de aprender. Porque en esa trama de la humanidad la violencia ha sido una constante, muy disonante y desgarradora, como una reverberación repetida en las páginas de nuestra historia. Sin embargo, cada vez que nos detenemos a mirar más allá del ruido, encontramos ese algo más, una suave corriente de comprensión que ha atravesado épocas, culturas y generaciones, esa corriente que parece no trascender entre nosotras, nosotros o nosotres, y es la empatía. Es un río sutil y poderoso que si se cultiva puede transformarse, la violencia en compasión y la indiferencia en conexión. La empatía no es solo una respuesta emocional, es un acto de reescribir nuestra historia, una fuerza que es capaz de sanar las heridas profundas causadas por los ciclos de sufrimiento y enfrentamientos. La violencia con su rostro cruel y despiadado se alimenta de la desconexión, esa en la que cotidianamente estamos, principalmente porque nos han enseñado a ver a la otra persona como nuestro rival inmediato, a crear muros, lo vemos como nuestro enemigo, uno en el que debemos percibir las diferencias como amenazas. Pero la empatía tiene la capacidad de desmantelar esas murallas invisibles que nos separan, revelando que en el fondo todas, todos y todes compartimos los mismos miedos, las mismas esperanzas, las mismas fragilidades en umbrales distintos. Y al practicarla, cambiamos la narrativa. Ya no solo somos víctimas y agresores, sino seres humanos que se entienden y se apoyan, que se ven en los ojos de ese otro y sienten su dolor como propios. En las relaciones más cercanas, la empatía es un vínculo invisible que da vida a la conexión. Entre amigos, parejas, padres e hijos, la violencia se insinúa cuando dejamos de escuchar, cuando nos cerramos en nuestra propia realidad sin entender la de las otras personas. El verdadero poder de la empatía radica en que nos permite abrirnos a través de un abrazo emocional, un gesto silencioso, una palabra que valida lo que la otra persona siente. La empatía nutre, mientras la violencia nos consume y nos desgasta. Al aprender a escucharnos y a los demás, al comprender las historias de dolor que cada persona lleva consigo, rompemos ese ciclo de agresión. La empatía no solo disminuye la violencia interpersonal, también transforma el clima de una sociedad entera. En una comunidad donde predomina la empatía, las discusiones no se resuelven a través de la imposición de poder, sino mediante el entendimiento y la colaboración mutua en construcción, porque las palabras se convierten en semillas que germinan en paz y las acciones en actos de compasión. Así la empatía reescribe las reglas de juego social, permitiendo que la violencia deje de ser una opción. La empatía es también un arma poderosa contra la violencia estructural, esa que se disfraza de indiferencia y que se reproduce en sistemas de opresión y desigualdad. Porque cuando nos vemos afectadas por las injusticias de esas otras personas, cuando no nos conformamos con mirar desde lejos, sino que actuamos desde la compasión, construimos un puente entre la opresión y la libertad. Si quisiéramos construir desde la empatía, para ello es necesario lo siguiente. 1. Aprender a escuchar con el alma. Es mucho más que oír palabras, es abrir un espacio de nuestro ser para que el otro exista plenamente. Es sentir el peso de sus silencios, la repercusión de sus dolores, la textura de sus esperanzas. Cuando escuchamos con el alma, dejamos de estar en la superficie y nos adentramos en lo profundo, donde las emociones son más claras que las palabras. Es un acto de entrega, de suspender nuestro juicio y nuestro impulso de responder para simplemente estar presente. Escuchar así es como sostener un frágil susurro en nuestras manos, cuidándolo con la reverencia que merece, porque sabemos que esa vulnerabilidad es un regalo precioso y debemos protegerlo. Es abrir el corazón sin miedo, es despojarnos de nuestras armaduras, esas que nos protegen pero también nos aíslan, es atrevernos a compartir nuestras propias sombras, nuestras heridas y confiar que hacerlo no nos debilita, sino que nos fortalece. Al abrir nuestro corazón invitamos a otros a hacer lo mismo, creando un espacio donde la conexión se construye desde la autenticidad y no desde las máscaras. Es un acto de gran valentía porque significa arriesgarse a ser herida, pero también es el único camino hacia el entendimiento profundo. En ese acto descubrimos que nuestras fragilidades no nos separan, nos unen. Es celebrar nuestras diferencias, es reconocer que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza infinita. Es como observar un bosque lleno de árboles distintos, cada uno con sus propias raíces, alturas y formas, pero todos contribuyendo al mismo ecosistema. Nuestras diferencias nos desafían a aprender, a salir de nuestras zonas de confort, a mirar el mundo desde perspectivas que nunca habríamos imaginado. Celebrarlas no es ignorar nuestras propias identidades, sino comprender que en la multiplicidad de historias y experiencias está la verdadera belleza de ser humanas. Es un recordatorio de que la empatía no se trata de hacer a todos iguales, sino de encontrar unidad en la diversidad.
es poder ver más allá de las apariencias, es mirar a los ojos de esa otra persona y atrevernos a ver lo que está oculto, sin invadirle, sus cicatrices, sus luchas, sus sueños rotos y sus esperanzas intactas. Es una forma de mirar que va más allá de lo que es visible a simple vista, como si al hacerlo nos sumergiéramos en un río que corre bajo la superficie. Es resistir la tentación de etiquetar o juzgar, porque sabemos que cada persona es más que la suma de sus actos o de su imagen. Ver más allá es un acto de profunda empatía, un recordatorio de que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser contada y que al escucharla nos acercamos un poco más a comprender nuestra propia humanidad. Es transformar el conflicto como puente. En un puente es cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa estar en desacuerdo, es dejar de ver las diferencias como abismos insalvables y empezar a percibirlas como oportunidades para construir algo nuevo. Un puente no elimina el río que divide, pero conecta sus orillas, permitiendo el tránsito y el encuentro. En el conflicto podemos encontrar un espacio para el diálogo donde las palabras no se lanzan como armas, sino como semillas. Transformar el conflicto no significa evitarlo, sino enfrentarlo con la intención de entender y ser entendidas. Es reconocer que al final lo que realmente importa no es quién tiene la razón, sino cómo podemos avanzar juntas hacia una verdad compartida. Es brindar un espacio para el dolor ajeno, es detenernos en medio de nuestras propias agitaciones para reconocer que el sufrimiento del otro tiene lugar en el mundo. Es mirar más allá de la incomodidad que el dolor ajeno pueda generarnos y decidir quedarnos allí, en silencio o con palabras, pero siempre presentes. Este acto no busca reparar ni ofrecer soluciones apresuradas, sino simplemente acompañar. En ese espacio compartido, es alcanzar la mano a los caídos. Es un gesto que va más allá de la compasión pasiva. Es un acto de voluntad que rompe con la indiferencia. Es buscar a aquellos que se han perdido en su dolor, en su soledad, y ofrecerles una mano sin juicios ni condiciones, aun cuando ellos no la quieran tomar. Es como caminar por un sendero oscuro y decidir que no podemos avanzar solas, que debemos buscar y tender la mano a quienes han tropezado. Este acto no exige heroísmo, solo humanidad. Al hacerlo, recordamos que todos somos capaces de caer y que la fuerza no está en evitarlo, sino en ayudarnos a levantarnos. Cada mano tendida es un testimonio de que la solidaridad puede florecer incluso en los suelos más áridos. Es romper el silencio cuando se necesita. Es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Es reconocer que el silencio, aunque a veces es cómodo, puede ser cómplice del dolor y la injusticia. Alzar la voz no siempre es fácil. A menudo implica enfrentar críticas, desafiar normas o arriesgar nuestra propia estabilidad. Pero ese acto de valentía puede marcar la diferencia entre perpetuar la injusticia o empezar a transformarla. Es ver la vulnerabilidad como fuerza. Es cambiar nuestra relación con lo que nos hace humanas. Es entender que nuestras heridas, miedos y lágrimas no son signo de debilidad, sino de autenticidad. Mostrarnos vulnerables es abrir una puerta a la conexión, permitir que otros vean en nosotras su propio reflejo y se sientan menos solas. Es como quitarse una armadura para descubrir que aunque somos más expuestas, también somos más libres. Es creer que el amor puede sanar. Es abrazar la idea de que aunque el mundo esté lleno de dolor y rupturas, el amor sigue siendo una fuerza transformadora. Es un acto de fe en la humanidad, en la capacidad de las personas para reconstruir lo que está roto, para tender puentes sobre abismos de miedo y odio. Este amor no es abstracto ni romántico, es concreto, práctico. Un amor que escucha, que actúa, que no se rinde ante la desesperanza. Creer en el poder del amor es como plantar una semilla en un terreno que parece estéril, confiando en que con cuidado y paciencia algo hermoso puede florecer. Es sostener la esperanza de que si nos miramos con compasión podemos construir un mundo donde la empatía no sea una excepción sino una verdad cotidiana. ¿Y ahora qué haremos con todo esto? Esta pregunta resuena en la profundidad de nuestra conciencia, un desafío que no solo podemos evadir. ¿Qué haremos con el peso de lo aprendido, con las verdades que nos interpelan y nos sacuden? El dolor, la indiferencia, la injusticia no pueden ser ignoradas sin costo. Están ahí frente a nosotros, esperando una respuesta. No podemos pretender que no sabemos, que no sentimos. ¿Seguiremos eligiendo las sombras de la violencia o nos atreveremos a iluminar nuestros caminos con la luz de la empatía? Las sombras de la violencia nos tientan con su familiaridad, con su aparente facilidad. Son cómodas, predecibles, un reflejo de un mundo que hemos heredado. ¿Pero a qué precio? Cada acto de violencia, por pequeño que sea, oscurece un poco más nuestra humanidad compartida. La luz de la empatía, en cambio, nos desafía a vernos, a sentirnos, a reconocernos en ese otro. No es el camino más fácil, pero es el único que realmente sana. El futuro no es un destino lejano ni una promesa abstracta. Es el resultado directo de las decisiones que tomamos hoy. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tienen el poder de moldear lo que está por venir. Elegir la empatía no es un acto grandioso ni inalcanzable, es un paso cotidiano, una acción repetida que como gotas en un río terminan por transformar el paisaje. El poder está en nuestras manos, no en la fuerza, sino en la intención.
porque no se mide por nuestra capacidad de imponer, sino por nuestra habilidad para elegir con conciencia. Es un poder silencioso pero transformador que reside en las decisiones cotidianas, en cómo respondemos al enojo, en cómo tratamos a quienes no conocemos, en cómo manejamos nuestras propias sombras. Elegir sembrar amor donde podría haber odio es un acto de resistencia ante un mundo que a menudo nos empuja hacia la indiferencia o el conflicto. Es no dejar que el resentimiento, las frustraciones del día, los miedos y las inseguridades dominen nuestros días, porque cada día trae consigo desafíos, momentos que nos tientan a encerrarnos en nosotras mismas, a dejar que el resentimiento y las frustraciones tomen el control. Pero permitir que esas emociones nos dominen es como cargar una piedra que no nos pertenece. Debemos tender puentes donde hay abismos, puesto que los abismos que nos separan no son imposibles de cruzar, pero requieren esfuerzo, paciencia y voluntad. Tender un puente es un acto de esperanza, un reconocimiento de que aunque las diferencias nos parezcan insalvables, siempre tenemos un punto de encuentro. No se trata de borrar las distancias, sino de crear caminos que las atraviesen, que permitan el tránsito entre mundos distintos. En cada puente construido nos acercamos un poco más a la posibilidad de un mundo donde las divisiones no sean barreras, sino oportunidades de aprender y crecer, juntas, juntos o juntas, de escribir un presente que sea digno de ese futuro que soñamos, y aunque no lo parece, lo merecemos. Y aunque a menudo sentimos que no merecemos ese futuro, que nuestras fallas son demasiado grandes, debemos recordar que nuestra capacidad de soñar ya es prueba de nuestra dignidad. Merecemos ese futuro porque en nuestra esencia llevamos la capacidad de construir algo hermoso, algo que trascienda el ego y las heridas. Lo merecemos porque somos capaces de usar nuestras manos no para derribar, no para señalar, no para juzgar, sino para levantar, para crear un espacio donde la humanidad pueda florecer. Con nuestras palabras sinceras renunciamos a la necesidad de competir o de lastimar, entendiendo que el verdadero poder no está en imponerse sobre los demás, sino en tender puentes desde la verdad y la compasión. Palabras que no buscan dominar, sino sanar, que se entrelazan con el reconocimiento de que cada una de nosotras está librando una batalla interna y que no podemos perpetuar el dolor que alguna vez nos hirió, donde nuestro corazón es ese templo que a veces parece frágil, que debe estar dispuesto a abrirse para escucharnos con honestidad, para reconocer las sombras que cargamos y para aceptar que nuestros errores no nos definen, pero sí nos enseñan. Un corazón abierto para sostener tanto sus propios límites como los de los demás, respetando que cada quien tiene su tiempo y su proceso, y que la sanación no es una carrera, sino un camino único y profundo. Merecemos ese futuro porque somos capaces de transformar el dolor en sabiduría, de mirar nuestras heridas no como cadenas, sino como raíces que nos han dado profundidad, y al entender nuestro propio dolor, al aceptarlo y sanarlo, somos capaces de hacer espacio para la sanación de otros. Al final, ese futuro digno que anhelamos es el reflejo de nuestra voluntad de vivir con autenticidad, con amor y con respeto mutuo, construyendo día a día un mundo donde la luz de la empatía brille más fuerte que cualquier sombra. Imaginemos por un momento que la historia no está escrita en piedra, sino en arena, que cada paso que damos deja una huella, pero también nos da la oportunidad de borrar y reescribir el camino, que la violencia no es un destino inevitable, sino una repercusión que podemos silenciar con la voz de la comprensión. Si la empatía fuera una llama, ¿la avivaríamos o la dejaríamos extinguirse entre el ruido y la indiferencia? Si la violencia es la sombra proyectada por el tiempo, ¿cuánto tiempo más permitiremos que oscurezca nuestras manos antes de encender una luz? A veces insisto, repito, reitero, porque hay verdades que deben decirse más de una vez para abrirse paso entre el ruido, porque si el mundo no ha cambiado lo suficiente, es porque no hemos repetido lo esencial con la fuerza necesaria, no porque no lo sepamos, sino porque aún nos falta encarnarlo, porque la historia nos ha mostrado que la violencia se alimenta de la desconexión, y así nos ha revelado que en los momentos más oscuros siempre hay quienes han elegido tender un puente en lugar de alzar un muro. Si la humanidad ha encontrado en la empatía la fuerza para sanar, transformar y resistir, ¿qué nos impide convertirla en un lenguaje que habitemos todos los días? Tal vez la pregunta más urgente no sea ¿por qué el mundo es como es?, sino qué historias estamos dispuestas a escribir con cada palabra, con cada gesto, con cada elección. Y entonces, cuando nuestras manos sostengan la pluma y el corazón dicte el rumbo, justo ahí volveremos a pensar en esta pregunta: ¿qué historias elegiremos contarnos? Espero que esta conversación haya sido un espacio para la reflexión profunda, para cuestionar nuestras creencias y expandir nuestros horizontes. Que podamos encontrar en ellas un refugio para nuestras dudas y un impulso para seguir buscando respuestas. Como estamos acostumbradas, la vida es un enigma constante, y es en esa incertidumbre donde reside su belleza. Que cada día sea una nueva oportunidad para desentrañar los misterios de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Es por eso que les invito a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir creciendo. Y recuerden, aún en los días más oscuros, siempre hay un mensaje de esperanza que nos guía. Hasta una próxima oportunidad.
body.